Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker. Una vez más les comparto video demostrativo y nuevamente entramos en el túnel del tiempo para viajar al pasado y nos regresamos con dos equipos, en este caso equipos muy antiguos. Se trata de dos proyectores de diapositivas. Esta es la primera parte de uno de ellos. Estoy exhibiendo el proyector que está en mejor condición, al menos lo que es el mueble o la caja externa, pero en sí ambos proyectores están muy bien conservados. Ok, vamos a ver aquí en el nivel de suelo que allá está el otro proyector que les estoy comentando. Ese es el otro proyector que va a quedar en un segundo video, y en este primer video vamos a hablar sobre esta maquinita que sirve para proyectar imágenes fijas. Ok, por ejemplo, para que vean cómo ha avanzado la tecnología. Por ejemplo, este proyector que están observando eh, fue fabricado en la década de 1950 y concretamente en el año de 1958. ¿Ok? Lo sé porque al destapar el equipo tiene estampada la fecha enero 6 de 1958. Entonces, al ser el mismo modelo, el mismo acabado estético, ambas máquinas son de 1958. Entonces, este proyector que están observando se le tuvo que reemplazar el cable de corriente alterna debido a que estaba en pésimas condiciones. Ya estaba muy tostado, estaba deteriorado, entonces tenía que ser reemplazado por otro. Ok, vamos a mostrar parte de este cable que les estoy comentando. Mira, ya está agrietado y pues claro, es un producto ya antiguo. Obviamente lo usaron, y como jalan mucha corriente, requieren mucha energía, pues los cables, el aislante, mira, se tuesta, se agrieta. Ok, entonces este cable ya no garantizaba absolutamente nada, lo que se llama nada de seguridad, y pues decidí removerlo, quitarle este cable, quitarle el cable del otro equipo que está en el suelo. Y el otro proyector que les mostré, ese proyector sí traía un cable que estaba en perfecta condición, todavía tenía flexibilidad y no estaba en las condiciones que acaban de ver. ¿Ok? Entonces por esa razón conozco y sé y doy por certificado que este proyector es de 1958, ya que al interior viene estampada esa fecha. ¿Ok? Les decía, la tecnología ha avanzado tanto. Por ejemplo, esta videocámara que estoy utilizando para grabar este video, que por cierto es una videocámara de Sony. eh, bueno, este aparato, vean la mano, y siempre es un baúl, siempre pues, mira, de dimensiones, pues no muy voluminoso, pero sí es algo, sí tiene un cierto peso, tiene pues una volumen. Lo que yo voy, o el punto al que voy, es de que este equipo, esta videocámara que estoy usando, ya trae un proyector incorporado. ¿Ok? Entonces, en la pantalla que estoy viendo ahorita, este video tiene una pequeña como ventanita, es decir, suponiendo que este monitor es esta ventana, o bueno, que esto es el monitor y esta es la ventanita que me refiero que tiene el LCD. Entonces aquí se está proyectando lo que haría esta máquina. La videocámara con la que estoy grabando puede lanzar una proyección. Entonces todo este aparato que ustedes van a ver se simplifica en una miniatura súper pequeña, y a través de una pequeña ventanita, obviamente mucho más pequeña que esto, lanza lo que es el haz de luz, y todo completamente se simplifica, como por ejemplo en la película de Ant-Man, que todo se hace pequeño y como una hormiguita, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, mira, vamos a destapar el equipo.
y en este video vamos a ver realmente qué tal proyecta, cuál es su calidad de proyección. ¿Okay? Entonces ahí está. Al interior la caja está perfecta. Es sorprendente cómo unos equipos después de haber sido fabricados 65 años después, ya en este 2023, y todavía están en perfectas condiciones. Este es el proyector. Estamos viendo, mira, este cable que está aquí es el cable precisamente de la máquina que estamos viendo allá al fondo, ¿ok? De ese proyector que está abajo. Y de hecho, lo único que cambia entre los dos es la tonalidad. Ustedes ven que el de arriba está más verde, más vivo el color, y el de abajo está un poquito más apagado el color. Es prácticamente lo único que varía, ¿ok? Entonces, decíamos que este tiene su manual, su instructivo, manual de usuario, y aquí nos menciona proyectores Argus modelo 3 y los modelos 5. Estos corresponden a la serie 3, modelo 3, ok, y aquí estamos viendo, ok, una ilustración de dicho proyector, ok. Entonces ese es el manual de usuario. Obviamente vendrá en inglés. Era la época en la que Estados Unidos pues fabricaba bastantes productos realmente en Estados Unidos, y no como ahora que fabrican muchas cosas en China o en otros países. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo, ahí garantía lifetime warranty. ¿Ok? Y ahí viene varias indicaciones, las distancias, cómo proyectar, cómo se maneja cada cuestión. Mira, ahí está. Ok, está muy suave. Es el manual original, 65 años de antigüedad este manual. Mira, todavía en inglés. Ok, está. Te dice como el cuidado y mantenimiento de los proyectores Argus. Ok, ahí está. Ok, y hay otros productos que la propia línea de Argus maneja. Ok, entonces vamos a voltear aquí el proyector. Ok, así se ve de frente. Ahí lo pueden ver de frente. Su cable y esta pieza que está aquí es un cambiador de diapositivas. Ok, entonces la otra pieza que está por un costado, esta pieza, vamos a darle un poquito la vuelta. Ok, cuando lo vayan a manipular, un consejo, hay que hacerlo con ambas manos y tomándolo de la base. No lo vayan a hacer como ahorita lo hice malamente. No lo hagan así, porque la tablita esta tabla se puede aflojar. Igual con cada uno de los lados. No hay que hacerlo de esa forma. Hay que moverlo con ambas manos y tomándolo de abajo. ¿Ok? Entonces, esta placa que están viendo ustedes se puede remover. Entonces, acá abajo vamos a ver que tenemos un portadiapositivas original de Argus, el cual está en óptimas condiciones, y de hecho hay bastantes capturas, imágenes. Cada una de ellas son fotografías. Ok, entonces, por ejemplo, aquí vamos a echarle un vistazo y vamos a ver que las fechas, mira, dice 1956, 1950 y qué, 2, 57, 57, ay, no le estoy enfocando, a ver. Ahí está, mira, ahí se puede ver. 56, 57, 58, mira. Varias anotaciones que hicieron las personas que tenían este dispositivo antes. 56. Magazine, número 1, el lugar, etcétera, el año, la locación en la cual fue tomada las fotos, etcétera. ¿Ok? Entonces, esa es una prueba más que estas fotografías que van a ver ustedes en unos momentos más fueron tomadas en la década de los 50. ¿Ok? Entonces, para poder visualizar todas estas imágenes fijas, mejor conocidas como diapositivas, vamos a poner un ejemplo. Esto es una diapositiva. ¿Ok?
Ahí estamos viendo que, mira, es una imagen fija, como una especie como de negativo. De hecho está al revés. Ahí está, mira, ahí se puede ver como una casita y ahí se ve como un lago, sí, como un laguito en el bosque, ¿ok? Ahorita vamos a visualizar esa imagen. Entonces, cada una de estas rejillas que ven es una de ellas, ¿ok? Es una imagen fija. Entonces, para poder estar cambiando entre imagen e imagen, precisamente este mecanismo nos va a servir para colocar este carrete o este portadiapositivas, colocarlo y empezar a cambiar entre cada una de ellas, ¿ok? El método es muy sencillo, solamente lo vamos a colocar. Mira, tiene su lado, empujas un poquito, ahí está. Cuando escuchas ese clic es que ya está dentro, pero aquí no va a alcanzar a entrar porque pega exactamente con el marco. Déjame hacer un acercamiento, mira, para que tengan una mejor perspectiva. Ahí está, ok, a ver, ahí se alcanza a ver bien. Ok, ahí lo vamos a dejar. Entonces aquí va a pegar exactamente con el marco. Entonces necesito avanzar un poquito más, empujarlo ligeramente un poquito hacia adelante. A ver, está ahí, ya se me fue de paso. Ok, estamos 1, 2, ahí está, ahí va a entrar bien. Ok, entonces aquí por ejemplo ya entra 1. Ahí lo que hizo es desplaza una diapositiva hacia el centro, la recorre hacia el centro, y cuando tú regresas, el carrete avanza, empujas, mete otra diapositiva, abre la cortina, porque hay una cortina que tapa el haz de luz, y ya puedes ver la imagen. Regresas, avanza, mira. Checa cómo va a ir avanzando este carrete. Ahí está, mira. Ahí está. Ok. Eso es como... Es la forma en cómo funciona el carrete. En este caso es un mecanismo para poder visualizar varias diapositivas, irla recorriendo una a una. Pero, por ejemplo, si no quieres ver tantas diapositivas y solamente quieres ver unas cuantas o solamente una diapositiva, ahí lo que te va a ayudar es este mecanismo. Ok, entonces este mecanismo es para visualizar una diapositiva una por una. Ok, vamos a, por ejemplo, aquí tenemos el porta diapositivas. Aquí ya va a estar abierto, todo desplazado a la derecha es abierto. Colocas la diapositiva, en este caso tiene sus dos como patitas, piquitos más sobresalientes que otra de sus secciones, las cuales van a ir hacia adelante. Okay. La diapositiva la vas a colocar así. Okay. Recorres, ahí se queda para visualizar, y del otro lado, ¿se acuerdan que le dije que se tapa el haz de luz? Aquí llega el haz de luz. Entonces, cuando tú lo vuelves a recorrer todo hacia afuera, ahí queda listo para visualizarse. Le pega la luz, se proyecta en la pared, y cuando vuelves otra vez a cerrar, lo que va a pasar es que recorre la diapositiva, la escupe, la arroja, y ya queda listo para volver otra vez a recorrer
y si tú quieres vuelves otra vez a insertar otra diapositiva de tu preferencia y repites el proceso. Ahí está, ahí la deja colocada, se abre la cortinilla para que le pegue la luz, terminas de verla y ya queda lista para sacarla. ¿Okay? Pero para hacer eso necesitamos remover este mecanismo primero. ¿Okay? Vamos a retroceder. Suponiendo que ya vimos todas las diapositivas, tendríamos que estarle recorriendo, pero para poderlo remover hay que recorrerlo todo hacia afuera. Puedes moverlo todo hacia adelante o hacia atrás. En este caso lo voy a mover hacia atrás. Listo. Lo dejamos por acá. Y entonces vamos a recorrer el mecanismo de diapositivas. Así, ¿ok? Ustedes lo deben de jalar hacia afuera sin miedo. Obviamente con cuidado porque son piezas de aluminio. Cualquier golpe, una caída al suelo se puede deformar y pues ya son productos muy pero muy difíciles de conseguir. Vamos a recorrer y hacer el ejemplo. Ok. Entonces aquí mira, vamos a poner el ejemplo otra vez de este carrete para poder comprender mejor esa cuestión. En la parte de la base tiene aquí unos como dientitos, ahí se puede ver. Esta parte dentada va a ir hacia afuera, es decir, hacia el lado que está orientado hacia el usuario. Okay, entonces ya metemos un poquito aquí. Ahí está. Okay. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa por dentro del proyector, ya que esta parte no nos deja ver, solamente vemos que se va moviendo, que mete una diapositiva, pero no vemos exactamente cómo funciona. Entonces vamos a recorrer esto. Ahí está la diapositiva, ya abrió la ventanilla y aquí por ejemplo ya le puede pegar la luz, vas a ver la imagen al fondo y cuando necesites cambiar lo único que vas a hacer es jalar esta palanquita, la recorre, es decir, la saca de su marco de proyección, cierra la cortinilla para que no esté el haz de luz solo así en la pantalla, empujas otra vez y ahí es otra diapositiva diferente, aunque en este caso está muy oscura. Vamos a cambiar otra. Ok, y ahí estamos. Bueno, ahí sería otra foto, igual se ve algo oscura. Esta foto ya se ve un poquito más diferente. Ok, y así. Okay. Ahí así de esa forma va a ir cambiando una a una. Ok, vamos a recorrer este carrete, lo sacamos, está cerrado y ahora vamos a ver cómo va a colocar esta pieza. Okay. Esta pieza vista de frente, vista hacia lo horizontal, va con esta ruedita hacia arriba y esta parte hacia ustedes, y esto donde están los dos piquitos va hacia adentro. Okay. Va a ir así. Ok, así va. Sin miedo. Ahí está. Va a llegar un punto en el cual vamos a sentir que hasta ahí llega y no debemos seguir forzando más de lo debido porque se puede dañar el equipo. Visto de frente va a quedar de la siguiente manera. Déjenme poner las luces acá para que no se vayan a caer. Visto de frente va a quedar así. Ok, aquí vemos esta parte que sobresale. Ahí está. Aquí, ahí está. Ok, entonces igual jalamos. Vamos a ver un poquito mejor de este ángulo.
Ok, ahí está. Ok, entonces estas dos como piquitos que sobresalen van a ir hacia adentro. Ahí está. Metemos y ahí ya se va a estar proyectando la imagen. Recorremos otra vez. Ok, y ya si ustedes quieren meter otra diapositiva, vamos a hacer el ejemplo que vamos a meter otra diapositiva. Voy a sacar una diapositiva de aquí. Okay. Estas piezas son de aluminio muy delicado, hay que cuidar bien que no se vayan a estropear, golpear. Ok, vamos a meter otra diapositiva. Ahí está. Y voy a mover hacia el proyector. Entonces de este lado va a salir la diapositiva que está dentro, va a expulsarla y entra aquella. Ok, ahí va. Y ahí está. Ok, entonces esta fue la primera diapositiva, que de hecho es la que les comenté, la de la casita del lago. Ahí se ve, ahí está el lago más o menos, ahí se ve. Ok, y ahorita ya se está viendo la segunda diapositiva. Abrimos y cerramos y va a salir otra vez. Ahí está. Ok, ya. Hasta cayeron exactamente igual, mira, bien acomodadas aquí. Ok, entonces así es como funciona los dos mecanismos de visualización de diapositivas. El que es de múltiples, que viene siendo el mecanismo de carrete, y el mecanismo que es una a una, irla colocando. Entonces, ok, aquí en la parte posterior vamos a ver que tenemos este switch. Este es el interruptor, controla lo que es el abanico y la lámpara. Ok, entonces aquí está prendido, vamos a apagarlo. El enchufe está perfecto, es el que le cambiamos de aquel equipo y ya está ya debidamente soldado, ubicado, todo perfecto. Okay. Realmente ni parece que se haya hecho esa operación, pero ya está perfectamente todo bien. Okay. Esto ya se le arrancó este papelito. Okay. Entonces vamos a remover el mecanismo. Okay. Aquí tiene esta forma. Vas a agarrar de aquí, jalas hacia el lado tuyo. Hay que tener cierto cuidado porque sí se siente como un pequeño, no muy filoso, pero bueno, hay que hacerlo de esta forma. Jalas con tu mano y a la vez empujas con los dedos. Y ahí está. Ok, suavemente aquí está el mecanismo de vuelta. Ok, vamos a ponerlo por acá y vamos a volver a instalar el mecanismo que es para precisamente darle lectura, darle visualización a todo el porta diapositivas. Vamos a ver. Listo, hasta ahí. Ok. Bien, entonces vamos a hacer entonces lo que es la visualización de diapositivas para que vean qué calidad es la que ofrece. Okay. Ok, vamos a poner todo esto por acá. Dos diapositivas afuera. Okay. Vamos a acomodar las diapositivas. Esto lo vamos a acomodar, a ver. Ok. Esto para arriba. Vamos a poner arriba también. Bueno, sí. Arriba. Y este lo vamos a poner para arriba también. Ok. Ya está. Vamos a conectar nuestro cable. Ok. Entonces, de hecho, aquí hay un mecanismo para elevar el proyector, es decir, para arrojar la luz un poquito más hacia arriba, no que esté tan a nivel. Acá abajo de la lente, esta lente la vamos a poder ajustar, vamos a poder girar y conforme la giras
le vas a dar nitidez, enfoque, hasta que logres tener una imagen clara. ¿Ok? Entonces, eso es el mecanismo, cómo funciona. Acá abajo hay un botón largo. Ese botón va a ser para elevar el mueble. Presionamos, alzamos, suelta, y ahí está. Ok, ahí ya está más elevado. De hecho vemos estas dos patitas de goma que están en muy buena condición, y son patitas o un sistema de elevación para lanzar la imagen a un punto más elevado. Ok, bueno, y esto que tiene aquí arriba, a ver si se puede ver. Bueno, si no lo dejamos al final. Bueno, mejor no lo voy a dejar al final, ya que al final va a estar muy caliente y ya no va a ser posible visualizar. Ok, déjeme bajarlo otra vez. Ok, ahí se puede ver. Acá al fondo hay una lengüeta. Solamente la subes. Vas a remover esta rejilla que está muy suave. Es una rejilla de ventilación. Es de aluminio pulido. Está muy bonito, muy bonito acabado. Ok. Y adentro de esa rejilla vamos a poder cambiar lo que es la bombilla, que de hecho este proyector ya trae la bombilla correcta, está funcionando de manera perfecta. Okay. Vamos a elevar un poquito aquí. Mira, ahí al fondo, eso azul que se ve es la bombilla. Esa es la bombilla. Ok. Esa es la bombilla. Y ahí más o menos alcanza a ver al interior qué tan limpio, qué tan suave está. Ok. Ok. Esa bombilla, para removerla, vas a empujar y vas a girar media vuelta aproximadamente. Empujas hacia abajo, giras, mueves ligeramente hacia los lados, vas a sentir que la bombilla ya está libre, vas jalándola suavemente hacia arriba, y ahí ya escuchaste que se salió, ya liberó por completo. Entonces este es el tipo de bombilla. Vamos a subir un poco más. Este es el tipo de bombilla que requiere este dispositivo. ¿Ok? Tenemos Sylvania CLS, 300 watts, 120 volts. Mira, aquí está. Sylvania CLS. Ok, 300 watts, 120 volts, 25 HR, hecha en Estados Unidos. Ok, y ahí está. Esta es la base tipo casquillo. Es muy parecida a los bulbos 1156, los que son así bulbos automotrices. Ok, pero pues bueno, esta es una bombilla especial para sistemas de proyección. Entonces así es. Ok, entonces para volverla a colocar, simplemente vamos a alinearla con unos puntitos que hay allá al fondo. ¿Okay? De hecho, hay un mecanismo que se puede liberar. Déjame poner esto aquí. Ok, entonces, ok, está. Tenemos, por ejemplo, este como pasador. Bueno, no es un pasador, es como como un handling, como una manija. Entonces lo que vamos a hacer, esa manija la vamos a recorrer hacia atrás. Listo. ¿Okay? La recorres todo hacia atrás, y ya que la recorriste, vas a alzar con mucho cuidado, y es como que vamos a sacar una canasta. Ahorita les voy a mostrar. Esa canasta es donde se colocan, o bueno, están ubicadas las lentes que hacen precisamente el aumento de este equipo.
Ok, aquí podemos ver las lupas. Ok, ahí está una de ellas. Acá le sigue otra. Otra más. Son como 4 lupas. Sí, son 4 lupas las que tiene. Mira, ahí está. 4 lentes. Ok. Y al fondo es su reflector. Ok, son 4 lupas. Y este es el handling que les había dicho. Bueno, sí, de hecho dice handle. Ok. Ahí dice handle. Ok. Entonces este mecanismo se desmonta para poder darle limpieza a lo que son las lupas, las lentes, que de hecho las que están más hacia esta zona es un poquito más complicado. Va a tener que aplicarse paños muy delgados o cepillos, o igual puede limpiarse con aire comprimido, no hay problema. Ya en este momento ya están, ya fueron aplicado el método de limpieza lo más que se pudo, y realmente está muy bien preservado, no está oxidado, está muy bien este porta lentes, está perfecto. ¿Ok? Entonces, para volver otra vez a colocar el bulbo, primero hay que volver a poner en su lugar de manera correcta esa porta lentes. Y mira, una vista más precisa cómo luce por dentro. Ahí vamos a ver la base del portabulbo, que está en óptima condición. Vemos las aspas del abanico, que le va a dar ventilación a la lámpara. Y hasta mero abajo vamos a ver esta zona, que es una rejilla. No es nada más ni nada menos que una zona de ventilación para poder que ingrese aire fresco desde abajo hacia arriba. Es decir, ese abanico que ustedes ven va a sacar todo el calor que se acumula acá adentro, lo va a expulsar. ¿Okay? Entonces, por eso tiene en la parte superior esta rejilla. ¿Okay? Por aquí va a expulsar todo el calor de la lámpara. ¿Okay? Y por eso en la parte de la base tiene esta rejilla. Mira, a ver si se puede ver. Sí, ahí está. Esta rejilla, ahí entra el aire fresco y lo va a expulsar por la parte superior. ¿Okay? Entonces ahora sí, vamos a colocar el porta lentes. Así suavemente, con mucho cuidado. Ahí está, ya encajó todo perfecto. Ya cuando sientes que ya encajó todo bien, el handle, la manija, la vas a jalar hacia enfrente. Todo, jalarla hacia enfrente. Ahí está. De hecho no había caído bien. Ahora sí ya cayó bien. Listo. Esta ya no se puede salir. Ya quedaron bien ubicadas. Seguimos con la instalación del bulbo, la bombilla. Al interior tiene dos puntitos. Déjame ver a ver si se puede apreciar esa cuestión. A ver. Ok, ahí se puede ver. Hay un puntito a esta altura, uno, y allá al fondo, ahí ves el otro, este puntito y el otro que está allá. Entonces, lo que va a pasar es que estas formaciones, estos postecitos que tiene aquí, tú vas a alinear ese poste del casquillo con cada uno de los puntos. Mira, este que está ahí y el otro que está allá al fondo. Ok, de esa forma vas a saber que la bombilla va a entrar de la manera correcta, no se va a forzar y no va a haber riesgo a que se vaya a dañar el bulbo. Okay. Ahí está. Al momento de instalarla es presionar y girar suavemente. Okay. Ahí está. Ahí se siente que ya entró perfecto. Colocamos su rejilla de ventilación. Okay. Y aseguramos. Listo. Okay. Bien, ahora sí vamos a ir con la proyección. Okay.
Lo prometido es deuda. Solamente mostrar bien cómo funciona esto, pues para que sepan exactamente para qué es cada cosa. Ok, listo. Esto lo vamos a poner acá. Ok, para más práctico voy a dejarlo prendido y solamente voy a activar con el switch del múltiple. Ok, ok, para esto vamos a mover el tripié porque va a chocar aquí la imagen. Ok. Ok, y este video lo hago a una sola toma para que vean que no hay truco, no hay nada, ok. Entonces vamos a encenderlo. El abanico se escucha perfecto, ok. Entonces, bien, vamos a apagar la luz aquí de la habitación. Está oscuro y vamos a ir con la primera imagen. Ahí está, ok. Ahí ya ven que está lanzando la luz bastante intenso. Vamos a girar nuestra videocámara. Y ya está, mira. Ok. Vamos a apagar la otra luz. A ver. Ahí está. Ok. Ok. Esta es la imagen. Vamos a ajustar. Vamos a enfocarla bien. Ahí va. Déjame hacerle acercamiento aquí con la videocámara. Ahí vamos a ir ajustando. Ok. Me parece. Ahí está. Ahí está, perfecto. Ok. Vamos a echarle más acercamiento con la videocámara. Y vamos a ver que tenemos aquí unas personas. Vamos a hacer más acercamiento para que vean los rasgos. Ok. Y arriba lo que es un paisaje de montañas. Ok. Vamos a hacer acercamiento acá a lo que son los árboles. A ver si le podemos dar un poquito más de claridad. Aquí se pierde. Ok, esto es lo máximo de claridad que da en esta foto. Y vemos también que al fondo luce muy bien esa montaña. Ahí está, sí, es lo más que se puede dar. Ok, bueno, entonces tenemos esa imagen. Vamos a ir ahora con una segunda diapositiva. Vamos a ver todas, de hecho. Vamos a ir con otro cambio de imagen. Ahí está. Esta es la calidad de imagen que se tiene. ¿Ok? Una proyección de una imagen en el bosque. Ahí vemos unas personas comiendo. Una casa de campaña. Los árboles. Todo muy suave. Ok. Muy bien. Ya visto en persona. O sea, me refiero que ya ahorita lo estamos viendo a través de la videocámara, pero si lo vemos en persona se ve mucho mejor. Ok, ahí está otro cambio. Y de hecho se mira muy bien. Mira, ahí está. Ok, le estoy haciendo, mira, detalle aquí de las rocas. Y ahí está. Ok, vamos a dejar. Ok, vamos a ir con otro cambio. Ahí está, mira, esta imagen se mira muy bien. Ok. Ok. Ahí está. Okay. Ahí está. Esta imagen se mira muy suave, se alcanza a leer perfectamente. Todo muy bien, mira. Está.
Recuerden, son imágenes, fotografías de la década de los 50, ok, y se miran muy bien. Ahí está, un poquito más, está, ok. Esta imagen se ve muy suave. Allá al fondo se mira muy bien. Entre cada imagen puede requerir un poquito más de nitidez. Por ejemplo, mira, aquí ya le di un poco más de nitidez, entonces ya al fondo ya se pueden ver mejor precisamente los rasgos aquí de la persona. Allá al fondo lo que son el paisaje, las rocas, los árboles. Oh, mira qué suave. Ahora vamos a darle enfoque. Ahí está mejor. Ahí, perfecto. Mira, aquí se ve perfectamente los rasgos del carro. Ok, aquí le voy a dar un poquito más de... Mira, aquí se pierde y aquí está un poquito más definido. Otra vez se pierde y ahí está. Ok, acá está el otro. Mira qué suave. Vamos a seguir. Esta otra foto. Igual lo puedes ajustar, darle más nitidez. Ok. Allá al fondo, el carrito, mira. Ahí está. Vamos, más nitidez. Ok. Cambio. Ok. Una entrada aquí, una especie como de cueva. A ver si de repente ahí al fondo no vemos alguna cara rara. Aquí están las personas. Ahí está. Ok. Vamos a darle enfoque. Bueno, ahí está mejor. Desenfocado. Mira, ahí se alcanza a ver una parte del carro también. Y allá al fondo muy suave lo que son todos estos pinos. Okay. Aquí los detalles del carro. Muy suave. Okay. Esta imagen está suave también. Podemos ver muy bonito fondo.
Y me parece que esta es la imagen que les había mostrado en un inicio. La imagen donde se puede ver como una casita y un lago y las personas aquí tomando pues una rica experiencia en el agua. Okay, miren, todo el detalle muy suave. Okay. Okay. Ahí está otra imagen. Y ya, hasta ahí llegó. Ok, ok, listo. Y vamos a apagarlo entonces. Ok, ok, ahí está. Aquí podemos ver entonces la calidad de la imagen, que es sorprendentemente muy buena. Ya vieron ustedes imágenes reales de la década de los 50 en cada una de estas diapositivas. Son imágenes 100% reales de aquella época. De hecho, en el paquete de estos dos proyectores vinieron tres carretes. Uno de ellos es este, los otros dos. El otro se va a quedar con el otro proyector que les comenté. Y yo me voy a quedar con uno de ellos para precisamente seguir probando la calidad de los próximos proyectores. Ok. Aquí la única imagen, bueno, el único dispositivo que quedó pendiente probar es este, pero igual ya vieron que sí lo logra expulsar, cambiar sin problema. Entonces lo único que va a pasar es la forma en cómo opera, es decir, abres, colocas la diapositiva, cierras, lo dejas en su posición y vuelves a abrir, y ya al momento de introducir otra diapositiva, el siguiente empujón que le des va a expulsar la imagen que tenga colocada aquí. ¿Ok? O igual si no le pones ninguna otra imagen, al momento de cerrar lo va a expulsar. ¿Ok? Entonces es básicamente eso. Es un equipo, realmente está funcionando de manera óptima, no hay ningún problema con ello. ¿Ok? Está perfecto. Increíblemente está muy bien preservado, muy bien conservado. Ok, trae todavía su manual original. Ok, por ejemplo, en el canal me había comentado una persona sobre un equipo de audio. Digo, este es ahorita el tema imagen. Ok, pero a lo que voy es de que estos equipos, a bajarlo. Ok, ahí está. Estos equipos, por ejemplo, fueron hechos con la intención de durar pues muchísimo tiempo. Ok, por eso aquí en la parte de atrás dice Lifetime Warranty, garantizado de por vida. Ok, calidad 100% americana, cuando todavía Estados Unidos, les digo, hacía productos 100% calidad americana. Ok, no eran productos manufactura china, manufactura pues de otros países, Taiwán, etcétera. Ok, todavía algunos productos que fueron hechos en Japón tienen muy buena calidad. Ok, pero este es uno de ellos que fue 100% ensamblado, hecho en los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo único que se le cambió, como les dije, fue el cable, que realmente pues ya estaba totalmente deteriorado y pues obviamente era un peligro. De hecho, cuando probé este proyector, lo hice con este cable y cruzando los dedos de que no fuera a hacer algún corto, porque pues sí es riesgoso. ¿Okay? Pero ahí está, es un proyector que después de 65 años todavía está brindando una calidad de imagen y un desempeño como el que ya vieron. ¿Okay? Ya vieron todas las imágenes que tiene el porta diapositivas, todas ellas, diferentes perspectivas. Increíblemente, después de 65 años está
perfecto, funcionando. Está realmente en óptima condición, como si tuviera unos menos de 5 años, unos 3 años, 2 3 años a lo mucho, es lo que aparenta tener este equipo. Pero en realidad es una calidad sorprendente que tiene este proyector, con una antigüedad de 65 años. ¿Okay? Muchos productos de ahora, por ejemplo, me comentaban marca QFX, muchos productos son ya desechables, ¿ok? Este no es el caso, este es un producto que va a durar muchísimos años más todavía, siempre y cuando se le dé el cuidado correcto y se mantenga en un lugar con las condiciones ambientales, temperatura, humedad, etcétera, idóneas, ¿ok? Entonces, así es como era antes, o como las familias, mejor dicho, en los 50. Este era su Instagram, ¿ok? Ese era su... eh, todo lo que tenemos ahora, Facebook, Snapchat y todo lo demás. Así era como las familias visualizaban las imágenes en esa época, con un aparato que ocupaba pues las dimensiones del mueble. Repito, la videocámara que estoy utilizando ahorita, este equipo ya lo tiene incorporado, digamos que es un pequeño circuito, ¿ok? Y por un pequeño cuadrito, incluso más pequeño todavía, bueno, digamos que es por una ventanita como de este tamaño, si no es que un poquito más chica, y por ahí saca lo que es la proyección, ¿ok? Yo, por ejemplo, después de tomar este video, si yo quiero, yo lo puedo proyectar en la pared. Entonces, pues ya, este aparato ya viene incorporado en eso. Pero era la época cuando los equipos eran precisamente para su principal función, es decir, proyectores para visualizar imágenes, el teléfono que era solamente para llamar, ¿qué otra cosa? El, el tocadiscos, que era solamente para escuchar música, la radio, etcétera, la cámara solamente para tomar fotos, las videocámaras que eran de cuerda también. ¿Okay? Hoy en día pues ya un dispositivo, un móvil, un simple móvil, ya lo tiene todo absolutamente incorporado. ¿Okay? Es increíble cómo todos estos equipos se han como que compactado enormemente, y ya todo se resume en un dispositivo compacto. ¿Okay? Bien, pues ahora sí llegamos al final de este video. Espero les haya sido de utilidad. Viajamos en el túnel del tiempo y regresamos con estos equipos muy antiguos, de 65 años de antigüedad, pero con un rendimiento realmente sorprendente. ¿Okay? Hasta el cajón se ve perfecto, óptimo. ¿Okay? Bien, pues ahora sí nos despedimos, no sin antes invitarlos que visiten la página de Instagram, está en la descripción, nuestra tienda en línea, si se interesan por adquirir este u otros productos que vean en los videos, ahí está el enlace directo a la tienda en línea. Busquen con el mismo título del video, si les aparece quiere decir que todavía está disponible. Hacemos envíos a todo México, Estados Unidos y otros lugares, ¿ok? Entonces, compartan, comenten, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Comenten y apoyen con un valioso like para seguir haciendo más videos de este y más productos. Yo soy Gus Walker, les deseo que tengan un excelente día y nos vemos a la próxima. Bye bye.